Es importante tener presente que en América Latina, al que me referiré específicamente, el crecimiento económico es un elemento fundamental para la lucha contra la pobreza. Es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier política pública. Sin recursos, la verdad es que no vamos a avanzar. Distinto es pensar que el crecimiento económico es la solución autónoma de la pobreza. Mencionaba hace un rato en una presentación, si de la crisis de los años 80, recuperar a nivel económico el ingreso per cápita en la región demoró 13 años, volver a los niveles de pobreza que tenía antes de la crisis, demoramos 25. Posteriormente en la región los procesos han sido distintos. Cada ciclo es distinto a otro, no podemos hablar de que la figura es la misma. Es necesario el crecimiento económico, pero el crecimiento económico sin políticas públicas activas, orientadas a la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad, sin la inversión social, el crecimiento económico por sí solo no lo resuelve. La política social lo que intenta hacer es invertir los recursos del conjunto del país hacia la población que vive en condiciones de pobreza extrema o de vulnerabilidad en primera instancia. Y en ese sentido lo que ha mostrado en la región es que ha sido un agente significativo para que hoy día ya no nos demoremos 25 años ante la crisis en recuperar las condiciones anteriores para avanzar a posteriori, sino que incluso ante la crisis reciente seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. Entonces, en los análisis que se han hecho con la calidad de información disponible, el primer quintil de ingresos ha logrado duplicar su ingreso respecto del ingreso autónomo. El ingreso total, la mitad es autónomo, la mitad viene de transferencias que vienen del Estado. Sea esto a través de pensiones sociales, sea esto a través de transferencias directas para los niños, sea esto a través de subsidios especiales y beneficios para la población. Esa es la vía de entrega de estos beneficios. Esto no incluye lo que es educación o lo que es salud, que son propiamente servicios, no son transferencias. Hoy día la región tiene el analfabetismo absoluto, es decir, el saber leer y escribir, o dicho de otra manera, lograr al menos los primeros 3 años de escolaridad, es casi universal en la región. El gran desafío está en el analfabetismo funcional, es decir, en qué medida aprender a leer y escribir son funcionales a la persona para integrarse en la sociedad y le da herramientas de inserción. Entonces, ahí tenemos un gran desafío porque tenemos mucha gente que ha aprendido a leer y escribir, pero no comprende lo que lee ni lo que escribe, ni sabe qué escribir, o escribe mal. En otro frente, cuando hablamos del término de la educación primaria, también es casi universal. Por lo tanto, pero está en la misma condición. El desafío de la educación secundaria también tiene estándares de cobertura altos. Y eso ha sido un proceso largo en la región. El gran desafío en educación en este momento tiene que ver con la calidad. En la región existe protección social contributiva y no contributiva. Pero tenemos un 40% de población que trabaja en el empleo, que tiene empleo informal. Por lo tanto, la probabilidad de tener protección social contributiva tiende a 0 para ello. Y por otro lado, mucha de la población que que trabaja en el empleo formal tiene variabilidad y por lo tanto tiene lagunas de participación, con lo cual la real protección social en el largo plazo, a diferencia de lo que uno puede pensar en el modelo europeo, es bastante precaria. En el ámbito no contributivo, por su parte, el gran desarrollo que ha tenido América Latina en los últimos 20 años han sido lo que conocemos con los programas de transferencia, que han sido un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza y de lograr incorporar en algunos países más, en otros menos, a población a ciertas redes de servicios, en la lógica más del tipo Chile solidario que se generó en Chile, que es uno de los 3 modelos de
programas de transferencia. Estos instrumentos de protección social hoy día son reconocidos mundialmente, pero el desafío es hablar de sistema de protección social, de lograr intercalar distintos instrumentos, distintos programas que conforman un sistema que para distintos grupos poblacionales, tanto por edad, por sexo, por características culturales, sus distintas características de vulnerabilidad, le permita cubrir necesidades. Ahí está, diríamos nosotros, el desafío de una protección social inclusiva, y el enfoque de derechos como base de esa protección social es el camino en el que nosotros procuramos avanzar en la región. Para muchos países de América Latina, la experiencia europea es un reflejo, es un espejo al que quiere mirarse, ¿sí? Es un espejo que quiere mirarse independientemente de si hace las políticas equivalentes para ello, ¿sí? A veces con políticas contrapuestas de sentido, pero quiere mirarse cómo son los resultados en Europa. Por lo tanto, lo que acontece en positivo y en negativo con la política social europea tiene una incidencia directa en la región. De hecho, lo que ha pasado con la crisis en Europa ha sido motivo de discusión de cuál es el camino para muchos, ¿sí? Y algunos para pensar o para reafirmar un modelo más liberal, ¿sí? O para poner dudas sobre una imagen de estado de bienestar que pudiera haber estado convencido, dado la crisis que ha vivido Europa en el último tiempo. Por lo tanto, la imagen de lo que pasa con las políticas públicas en Europa son muy relevantes, ¿sí? Y marcan la pauta. Y ahora, el punto distinto quizás en este tiempo respecto de lo anterior es que justamente con instrumentos innovadores que se han desarrollado en América Latina, tenemos espacios de conversación a propósito de la crisis, y ya no es solo mirar, sino que también es conversar. Y creo que ese es el desafío hoy día, cómo para las distintas realidades podemos compartir experiencias y no simplemente llevar una de un lado para el otro, sino que ver cómo adaptamos en las realidades de América Latina, tanto como de Europa, los buenos instrumentos y las buenas políticas de esos instrumentos. Y en ese sentido, lo que ha hecho con crisis o sin crisis Europa siempre es fundamental para aportar o no, para aportar a la toma de decisiones, de decir qué se lleva adelante en la región.